En 1926 encontraron un libro que no habla del Edén, sino de lo que vino antes. En sus páginas, Caín habla de un espejo enterrado y de un hermano que no tenía nombre. Pero en 2025 alguien robó el libro y en esa página hay una nueva firma. El manuscrito de Caín, parte 1. El despertar de lo ancestral. Capítulo 1. La custodia rota. El aire nocturno de Edimburgo cortaba como navaja oxidada cuando la detective inspector Sarah Blackwood recibió la llamada. Las 3:47 am parpadeaban, en rojo sangre en su despertador digital, y su teléfono vibraba con la insistencia de una mosca atrapada en ámbar. Museo Nacional de Escocia. Robo. Necesitamos que venga ahora. La voz del sargento MacLeod temblaba de una manera que Sarah no había escuchado en sus 15 años de servicio. No era nerviosismo, era algo más profundo, más primitivo. Terror ancestral. Las calles de la Royal Mile yacían desiertas bajo la luz amarillenta de las farolas victorianas. Cada paso de Sarah resonaba contra las piedras milenarias como latidos de un corazón gigantesco. El museo se alzaba ante ella, como una bestia dormida, sus ventanas góticas reflejando la luna llena que colgaba en el cielo como un ojo sin párpado. Al llegar, encontró un caos controlado. Agentes forenses se movían como hormigas perturbadas, sus linternas creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El director del museo, Dr. Alistair Cromwell, esperaba en el vestíbulo principal. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té que había dejado de humearse hacía horas. Inspector Blackwood. Su voz sonaba hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. Lo que han robado no debería existir. Sarah siguió a Cromwell por pasillos que olían a pergamino antiguo y secretos enterrados. Sus zapatos taconeaban contra el mármol pulido, creando un eco que parecía susurrar nombres olvidados. Las vitrinas a ambos lados contenían artefactos de civilizaciones muertas, máscaras funerarias egipcias con ojos que parecían seguir su movimiento, estatuillas mesopotámicas talladas en obsidiana negra, pergaminos medievales escritos en lenguas que ya nadie recordaba. La sala de manuscritos antiguos se encontraba en el sótano, 3 niveles bajo tierra. Mientras descendían por las escaleras de piedra, Sarah sintió que el aire se volvía más denso, más cargado. Era como descender al estómago de alguna criatura primordial. El manuscrito fue adquirido en 1926, explicó Cromwell, su voz reduciéndose a un susurro. Lo encontró el arqueólogo escocés James Sinclair cerca de las ruinas de una iglesia bizantina en Adiyaman, Turquía. Llevamos casi un siglo tratando de descifrarlo. La sala de manuscritos era un santuario de conocimiento prohibido. Estanterías de roble oscuro se alzaban hasta el techo abovedado, cargadas con textos que habrían hecho temblar a los inquisidores medievales. El aire olía a pergamino, cera de vela y algo más, algo orgánico y desagradable como carne antigua. En el centro de la habitación, una vitrina de cristal blindado yacía abierta. El interior, forrado en terciopelo rojo, estaba vacío excepto por una sola hoja de papel. Sarah se acercó con cautela. El papel era moderno, blanco, común, pero las palabras escritas en él parecían palpitar con vida propia. Él ha vuelto a escribir. La caligrafía era perfecta, cada letra formada con precisión quirúrgica, pero había algo en la tinta que la inquietaba. Bajo la luz fluorescente parecía cambiar de color, de negro a marrón óxido como sangre seca. ¿Quién más sabía de la existencia del manuscrito?, preguntó Sarah, apartando la vista del mensaje perturbador. Cromwell se pasó una mano, temblorosa por el cabello gris. Muy pocos, los académicos que trabajaban en la traducción, algunos benefactores del museo y... Su voz se quebró. La doctora Elena Varga. Capítulo 2. La traductora de lenguas muertas. El apartamento de la doctora Elena Varga se encontraba en el histórico barrio de Grassmarket, en un edificio del siglo XVII que parecía inclinarse sobre la calle como un anciano contemplando sus recuerdos. Sarah subió las escaleras crujientes, cada peldaño protestando bajo su peso con gemidos que sonaban dolorosamente humanos. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Sarah desenfundó su arma, sintiendo el peso familiar del metal frío contra su palma. Empujó la puerta con el pie, y ésta se abrió con un chirrido que cortó el silencio como una hoja de carnicero. El interior era un laberinto de libros, pergaminos y artefactos antiguos. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se alzaban hasta el techo, creando pasillos angostos entre montañas de conocimiento acumulado. El aire estaba cargado con el aroma del incienso, tabaco de pipa y algo más sutil,
algo que olía a tierra húmeda y piedras antiguas. «¿Doctora Varga?» Sara avanzó con cautela, su linterna creando un cono de luz que revelaba rincones oscuros llenos de sombras danzantes. La encontró en su estudio sentada ante un escritorio de roble masivo. Elena Varga había sido una mujer hermosa en vida. Sara podía verlo en los huesos delicados de su rostro, en la curva elegante de su cuello. Pero ahora sus ojos azules miraban fijamente hacia un punto invisible en el infinito, vidriosos como cuentas de cristal. No había signos de violencia, no había sangre, no había lucha. Elena simplemente estaba sentada allí, como si hubiera decidido dejar de existir entre un latido y el siguiente. En el escritorio, frente al cadáver, yacía un cuaderno abierto. Las páginas estaban cubiertas de garabatos frenéticos, símbolos extraños que parecían retorcerse bajo la luz de la linterna de Sara. Pero al final de la última página, escritas con la misma caligrafía perfecta que había visto en el museo, estaban las palabras: «Ahora ella comprende. El tercer hermano despierta». Sara sintió que la temperatura de la habitación descendía varios grados. Su aliento se volvió visible, pequeñas nubes de vapor que se disipaban en el aire helado. Y entonces, en la periferia de su visión, algo se movió. Se volvió rápidamente, pero solo encontró sombras. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía, como si ojos invisibles la estudiaran desde cada rincón oscuro de la habitación. Capítulo 3. Los fragmentos del pasado. El despacho del forense Dr. Andrew Morrison se encontraba en los sótanos del Hospital Real de Edimburgo. Era un lugar donde la muerte era diseccionada, catalogada y archivada con precisión clínica. Las paredes de azulejo blanco reflejaban la luz fluorescente con un resplandor estéril que hacía que todo pareciera irreal, como una pesadilla médica. Sara encontró a Morrison inclinado sobre el cuerpo de Elena Varga, sus gafas empañadas por la concentración. El cadáver yacía sobre una mesa de acero inoxidable, cubierto por una sábana blanca que no lograba ocultar completamente la realidad de la muerte. «Es lo más extraño que he visto en 30 años de profesión», murmuró Morrison apartándose de la mesa. «No hay causa aparente de muerte. Corazón sano, pulmones limpios, cerebro sin anomalías. Es como si simplemente se hubiera desconectado». Sara estudió el rostro sereno de Elena. En vida había sido una mujer brillante, especialista en lenguas antiguas y dialectos perdidos. Había dedicado los últimos 5 años de su vida a descifrar el manuscrito robado. ¿Encontró algo en el análisis toxicológico? Nada. Ni drogas, ni venenos, ni sustancias extrañas. Pero hay algo que debería ver. Morrison levantó cuidadosamente el párpado derecho de Elena. Bajo la luz intensa, Sara pudo ver que la pupila no era completamente negra. En su interior, grabado como con láser microscópico, había un símbolo. Era el mismo símbolo que había visto garabateado una y otra vez en el cuaderno de Elena. Una espiral que parecía descender infinitamente hacia su propio centro, rodeada por caracteres que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. «¿Cómo es posible?», susurró Sara. «No lo sé, pero hay más». Morrison la condujo hasta una computadora donde tenía desplegadas las páginas digitalizadas del cuaderno de Elena. Los símbolos llenaban cada centímetro de papel, dispuestos en patrones que dolían de ver. Pero conforme Sara los observaba, comenzó a percibir una estructura, un ritmo casi musical en su disposición. Elena logró traducir algunos fragmentos antes de morir, explicó Morrison. «Mire esto, en la pantalla apareció una transcripción parcial. Antes del jardín, antes de la luz, existía el lugar sin nombre. Allí, en la oscuridad que precedió a la primera palabra, él nos esperaba. No tenía rostro, no tenía forma, pero tenía hambre. Un hambre que devora mundos y engendra hermanos de la sombra. Abel y yo fuimos los primeros en escucharlo. Nos mostró verdades que ningún ojo humano debería contemplar. Nos enseñó que el sacrificio no era ofrenda, sino invocación. No error, sino ritual. El primer asesinato no fue crimen, sino génesis. Hay un tercer hermano que aún no ha nacido. Yace dormido en el espejo cubierto, esperando que alguien complete lo que comenzamos. Cuando despierte, la tierra temblará y el cielo sangre. Entonces todos comprenderán por qué fue necesario que Abel muriera». Sara sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras parecían escritas con fuego en su mente, grabándose más profundamente con cada lectura. «Hay más», dijo Morrison cambiando de página. Elena dejó notas sobre el robo. Parece que alguien la contactó días antes. Alguien que conocía el contenido exacto del manuscrito. La última entrada del cuaderno de Elena estaba fechada la noche de su muerte.
He cometido un error terrible. Creí que estaba traduciendo historia antigua, pero ahora comprendo la verdad. No son registros del pasado, son instrucciones, y alguien las está siguiendo. El manuscrito no fue robado, fue liberado. El tercer hermano ya no está dormido. Puedo sentirlo observando desde los espejos, esperando en los reflejos. Cada superficie pulida es una puerta, y él está del otro lado presionando para entrar. Dios me perdone, creo que ya es demasiado tarde para detenerlo. Capítulo 4. El rastro de Adiyamanel. Vuelo a Estambul transcurrió en una neblina de turbulencias y presagios. Sara había conseguido autorización para investigar en Turquía, siguiendo el rastro del manuscrito hasta su origen. Cada milla que se alejaba de Edimburgo la hacía sentir como si estuviera descendiendo más profundamente en algún abismo primordial. Desde Estambul, un vuelo doméstico la llevó a Adiyaman, una ciudad que se alzaba como una cicatriz en el paisaje árido de Anatolia. Las montañas circundantes se elevaban como dientes rotos contra un cielo del color de la ceniza antigua. El doctor Kemal Özkan, arqueólogo de la Universidad de Ankara, la esperaba en el pequeño aeropuerto. Era un hombre de mediana edad con ojos que habían visto demasiado, profundamente hundidos en un rostro curtido por el sol del desierto. Inspector Blackwood. Su inglés tenía un acento musical, pero su voz llevaba un peso de siglos. Espero que comprenda la gravedad de lo que está investigando. Durante el trayecto en jeep hacia las ruinas, Özkan le contó la historia que conocía. En 1926, James Sinclair llegó aquí buscando restos de iglesias bizantinas. Era un hombre obsesivo, casi fanático. Los lugareños lo llamaban el escocés loco, porque pasaba días enteros excavando solo, sin ayuda, como si buscara algo específico. El paisaje que los rodeaba era desolado, pero hermoso de una manera alien. Rocas rojas se alzaban como monumentos, a dioses olvidados, y el viento llevaba el aroma de la artemisa y algo más sutil, algo que olía a incienso quemado y huesos antiguos. ¿Encontró lo que buscaba? Demasiado bien. Una mañana, los trabajadores locales lo encontraron en su campamento, delirando en una lengua que nadie reconocía. Tenía las manos en carne viva, como si hubiera estado cavando con las uñas, y en sus brazos sostenía una caja de madera que parecía haber estado enterrada por siglos. Llegaron a las ruinas cuando el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte occidental. Los restos de la iglesia se alzaban como huesos blanqueados contra el cielo anaranjado. Pero lo que captó la atención de Sara fueron las piedras del suelo. Estaban dispuestas en patrones circulares que le resultaron dolorosamente familiares. «Estos círculos», murmuró, arrodillándose para tocar las piedras antiguas. Sinclair los desenterró. Decía que no eran cristianos. La voz de Özkan se redujo a un susurro. Eran mucho más antiguos, preabrahámicos, posiblemente neolíticos. Sara caminó por el perímetro de los círculos, sintiendo que algo fundamental en su comprensión del mundo se tambaleaba. Los patrones coincidían exactamente con los dibujos del manuscrito de Helena. Era como si estuviera viendo una versión tridimensional de las ilustraciones que había memorizado. ¿Qué pasó con Sinclair después de 1900? ¿Encontrar el manuscrito? Özkan señaló hacia una colina cercana, donde las sombras ya comenzaban a alargarse como dedos hambrientos. Está enterrado allí. Murió 3 días después de encontrar la caja. Los lugareños dijeron que no paraba de hablar de un hermano, sin ojos, que lo visitaba en sueños. Su último acto fue enterrar la caja en el mismo lugar donde la había encontrado. Pero cuando llegaron las autoridades británicas para reclamar sus pertenencias, la caja ya no estaba. La noche cayó sobre las ruinas como una manta empapada en sangre. Sara instaló su campamento temporal cerca de la iglesia, incapaz de alejarse, del lugar donde todo había comenzado. Özkan había regresado a la ciudad, pero ella había insistido en quedarse. Bajo la luz de su linterna, los círculos de piedra parecían pulsar con vida propia. Las sombras se movían de maneras que desafiaban las leyes de la física, alargándose y contrayéndose como si respiraran. A medianoche comenzó a excavar. No sabía por qué lo hacía. Sus manos se movían por voluntad propia, apartando tierra y piedras con una urgencia que no podía explicar. La luna llena la observaba desde arriba como un ojo sin párpado, bañando el paisaje en plata mortecina. 3 metros bajo tierra, sus dedos tocaron madera. La caja era idéntica a la descritas en los registros de Sinclair. Madera oscura, casi negra, tallada con símbolos que parecían cambiar bajo la luz de la luna. Cuando la levantó, sintió que pesaba más de lo que debería, como si contuviera no solo objetos físicos, sino también la gravedad de secretos milenarios.
Dentro, envuelto en seda que se desmoronaba al tacto, encontró un segundo manuscrito. Este era diferente del que había sido robado en Edimburgo. Las páginas estaban hechas de un material que no lograba identificar. No era pergamino, no era papel, sino algo que se sentía vivo bajo sus dedos. Y la escritura brillaba. Cada símbolo emitía una luz tenue, azul verdosa, como el resplandor de organismos bioluminiscentes en las profundidades del océano. Conforme Sara pasaba las páginas, las palabras parecían reorganizarse ante sus ojos, formando patrones que se grababan directamente en su cerebro. Y entonces, sin saber cómo, comenzó a entender. La segunda parte del ritual requiere sangre, voluntaria. La primera fue ofrecida en los campos de Nod, cuando hermano mató a hermano por primera vez. Pero la sangre de Abel no fue suficiente. Era inocente, pura, pero no estaba preparada. El tercer hermano necesita un sacrificio que comprenda la naturaleza del acto. Alguien que elija conscientemente abrir la puerta. Quien lea estas palabras se convertirá en el recipiente. El conocimiento es la llave y la comprensión es la invitación. Una vez que la mente humana procesa estos símbolos, ya no puede contener solo un alma. El tercer hermano encontrará espacio en los rincones donde la cordura solía vivir. Sara intentó soltar el manuscrito, pero sus manos no obedecían. Los símbolos seguían fluyendo hacia su mente como ácido luminoso, grabando verdades que su especie no estaba destinada a conocer. En la distancia comenzó a escuchar risas. No eran completamente humanas. Parte 2. La revelación de los hermanos. Capítulo 5. El regreso a Edimburgo. El vuelo de regreso a Edimburgo fue una pesadilla de turbulencias y alucinaciones. Sara veía rostros en las nubes, rostros sin ojos que la observaban con hambre. Ancestral. Los otros pasajeros parecían moverse en cámara lenta, sus conversaciones sonando como susurros en lenguas muertas. El manuscrito turco viajaba en su equipaje de mano, envuelto en la misma seda desmoronada en que lo había encontrado. Podía sentir su presencia como una llaga infectada en su conciencia, pulsando con un ritmo que no coincidía con su corazón. En el aeropuerto de Edimburgo, algo había cambiado. No era nada que pudiera señalar específicamente. Las luces fluorescentes seguían parpadeando con su frecuencia habitual. Los anuncios por altavoz continuaban su letanía mecánica. Los viajeros se movían con la misma prisa ciega de siempre. Pero bajo la superficie de la normalidad, Sara percibía una corriente subterránea de tensión, como si la realidad misma se hubiera vuelto ligeramente elástica. Los espejos eran lo peor. Cada superficie reflectante, ventanas de tiendas, pantallas, de teléfonos, charcos de lluvia en el asfalto, parecía contener profundidades que no deberían existir. Y en esas profundidades sombras se movían con propósito deliberado. De regreso en su apartamento de Morningside, Sara extendió ambos manuscritos sobre su mesa de comedor. El robado de Edimburgo había aparecido misteriosamente en su bolsa cuando desempacó, como si hubiera estado allí todo el tiempo. La nota que lo acompañaba era simple: para completar lo que comenzaste. Los dos textos parecían resonar entre sí, los símbolos de uno creando ecos visuales en el otro. Conforme Sara los estudiaba, comenzó a ver la estructura completa de lo que Elena había estado traduciendo. No era un relato histórico, era un manual de instrucciones. El primer hermano llevó la muerte al mundo. El segundo hermano la perfeccionó, pero el tercero la trasciende. No es mortal como Caín, ni inocente como Abel. Existe en el espacio entre vida y muerte, entre ser y no ser. Es el equilibrio que nunca debió romperse. El hermano que nunca nació porque su nacimiento significaría el fin de todas las cosas. Pero hay maneras de invocarlo, rituales que pueden arrancar su conciencia del limbo donde ha esperado desde la primera aurora. Requiere 3 componentes: conocimiento prohibido, sangre voluntaria y un espejo sin bendecir. Sara se levantó de la mesa, sintiendo que las paredes de su apartamento se cerraban sobre ella. En la cocina, llenó un vaso con agua del grifo, pero cuando se reflejó en la superficie del líquido, no vio su propio rostro. Vio el de Elena, Varga. Los ojos azules de la mujer muerta la miraban desde el agua y sus labios se movían formando palabras que Sara podía escuchar directamente en su mente. Ya es demasiado tarde para detenerlo. El conocimiento está en tu cabeza ahora. Puedes sentirlo creciendo, ¿verdad? Como un tumor de comprensión que se extiende por los pliegues de tu cerebro. Pronto no habrá espacio para Sara Blackwood. Solo quedará él. Sara dejó caer el esenienotones vaso. El cristal se hizo pedazos contra el suelo de la cocina, pero cada fragmento reflejaba el mismo rostro muerto, multiplicado hasta el infinito. Capítulo 6.
La investigación profundiza. La Biblioteca Nacional de Escocia se alzaba como un templo del conocimiento en el corazón de Edimburgo. Sus pasillos victorianos olían a papel viejo y secretos guardados, y sus estanterías contenían siglos de sabiduría humana. Pero también Sarah estaba comenzando a sospechar, guardaban cosas que la humanidad había olvidado por buenas razones. Se dirigió a la sección de manuscritos medievales, donde la doctora Margaret Hale la esperaba. Margaret era una mujer pequeña y arrugada, con ojos que brillaban con la intensidad de alguien que había pasado décadas leyendo entre líneas de textos antiguos. «Inspector Blackwood». Margaret la saludó con una voz que sonaba como pergamino, rozando pergamino. «Recibí su mensaje sobre los símbolos que encontró. Debo decir que son perturbadores». Margaret la condujo por pasillos flanqueados por estanterías que se alzaban hasta perderse en las sombras del techo abovedado. El aire era denso con el peso del conocimiento acumulado, y Sarah sentía que cada libro la observaba mientras pasaba. «Los símbolos que me envió aparecen en varios textos a lo largo de la historia», explicó Margaret mientras se detenían, frente a una vitrina cerrada con llave. «Siempre en contextos problemáticos». Dentro de la vitrina yacía un códice medieval, sus páginas de pergamino amarillentas por el tiempo. Las ilustraciones eran inquietantemente familiares, círculos rituales, figuras encapuchadas y en el centro de todo un espejo cubierto por un velo negro. Este es el Liber Frater Tertius, escrito por un monje benedictino en el siglo XII. Fue condenado por la Iglesia y se suponía que todas las copias habían sido quemadas. Esta es la única que sobrevivió. Margaret abrió la vitrina con una llave que llevaba colgada al cuello. Sus manos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas del códice. El monje escribió sobre visiones que había tenido. Decía que en sueños visitaba un lugar que existía antes de la creación, donde dos hermanos servían a una entidad sin nombre. Pero había un tercer hermano que nunca pudo nacer porque su existencia rompería el equilibrio entre el bien y el mal. Las páginas del códice estaban cubiertas de latín medieval, pero entre las líneas de texto se entrelazaban los mismos símbolos, que Sarah había memorizado. Conforme los miraba, comenzó a entender su significado sin necesidad de traducción, como si el conocimiento se filtrara directamente en su mente. ¿Qué le pasó al monje? Margaret cerró el códice con un chasquido que resonó como huesos fracturándose. Se arrancó los ojos con sus propias manos. Antes de morir, escribió una última línea en la pared de su celda con su propia sangre. «El hermano sin ojos me mira desde todos los espejos». Sarah sintió que la temperatura de la biblioteca descendía varios grados. Su aliento se volvió visible, pequeñas nubes de vapor que se disipaban en el aire súbitamente helado. «Hay algo más que debería ver», murmuró Margaret. La condujo hasta los archivos más profundos de la biblioteca, 3 niveles bajo tierra. Aquí, el aire olía a humedad y a algo más sutil, algo que recordaba el aroma de las ruinas de Adiyaman. En un archivo especial, protegido por múltiples cerraduras, Margaret extrajo un expediente grueso marcado con sellos oficiales. «James, Sinclair no murió en Turquía», dijo con voz barely audible. «Esa fue la historia oficial. La verdad es que regresó a Escocia, pero no era el mismo hombre que había partido». El expediente contenía informes médicos, testimonios de testigos y fotografías que hicieron que Sarah sintiera náuseas. Sinclair había sido internado en Minnoest Ness, el asilo real de Edimburgo, en 1927, un año después de su supuesta muerte en Turquía. Las fotografías mostraban a un hombre demacrado, con ojos que parecían ver cosas que no estaban allí. Pero lo más perturbador eran sus manos. Estaban cubiertas de cicatrices autoinfligidas, patrones de cortes que formaban los mismos símbolos que Sarah había visto en los manuscritos. Los médicos dijeron que había desarrollado una forma única de esquizofrenia, explicó Margaret. Hablaba constantemente de 3 hermanos y pasaba horas dibujando círculos rituales en las paredes de su celda con sus propios excrementos y sangre. Sarah leyó los informes médicos con horror creciente. Sinclair había vivido 5 años más en el asilo, cada día hundiéndose más profundamente en una locura que parecía tener su propia lógica interna. Sus últimas palabras, registradas por una enfermera la noche de su muerte, fueron: «El espejo está agrietándose. Pronto él podrá pasar. Y cuando lo haga todos comprenderemos por qué algunos conocimientos están prohibidos». Capítulo 7. Los espejos comienzan a romperse esa noche. Sarah no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía símbolos ardiendo en la oscuridad de sus párpados. Los manuscritos yacían sobre su mesa de comedor como heridas abiertas en la realidad, pulsando con una luz que no debería existir.
A las 3 a.m. su teléfono sonó. «Inspector». La voz del sargento McLeod estaba quebrada por el pánico. «Necesita venir. Ahora. Ha pasado algo en la morgue». El Hospital Real de Edimburgo se alzaba contra el cielo nocturno como una bestia de piedra y acero. Las ventanas del edificio parpadeaban con luces intermitentes y Sarah pudo escuchar sirenas de ambulancia convergiendo desde todas las direcciones. En la morgue encontró caos absoluto. Todas las superficies reflectantes del edificio, espejos, ventanas, incluso los charcos de desinfectante en el suelo, se habían fracturado simultáneamente. Pero no eran fracturas normales. Los patrones de las grietas formaban símbolos, los mismos que Sarah había memorizado hasta la náusea. El doctor Morrison esperaba en el corredor principal, su rostro pálido como el de los cadáveres que estudiaba. «Comenzó hace una hora», murmuró. Todos los espejos del hospital empezaron a agrietarse al mismo tiempo. Pero eso no es lo peor. La condujo hasta la sala donde habían mantenido el cuerpo de Elena Varga. La mesa de autopsia estaba vacía, la sábana blanca arrugada en el suelo como piel mudada. «El cuerpo desapareció», dijo Morrison. Pero dejó esto. En la mesa de acero inoxidable, grabado como con ácido, había un mensaje. «El segundo ritual está completo. El tercer hermano despierta. Sarah Blackwood es la llave». Sarah se acercó a la mesa y su reflejo en la superficie metálica no era el suyo. Era Elena Varga, pero no como había sido en vida. Era Elena como algo que nunca había estado completamente vivo, con ojos que contenían profundidades imposibles y una sonrisa que prometía revelaciones que ninguna mente humana debería contemplar. «Hay más», susurró Morrison. «Los cuerpos en la morgue, todos han desaparecido, pero las cámaras de seguridad grabaron algo». En la oficina de seguridad, Sarah vio las grabaciones más perturbadoras de su carrera. A las 2:47 a.m., todos los espejos del hospital comenzaron a agrietarse simultáneamente. Pero en lugar de reflejar, las habitaciones donde se encontraban comenzaron a mostrar otro lugar. Era el paisaje de Adiyaman, pero no como Sarah lo había visto. Este era Adiyaman en algún tiempo imposible, antes de que existiera el tiempo. El cielo era negro como terciopelo, y la luna que lo cruzaba tenía la forma de un ojo sin párpado. Los círculos de piedra brillaban con fuego frío, y figuras encapuchadas se movían entre ellos con propósito ritual. Y en el centro de todo, una figura que no era completamente humana levantaba brazos que terminaban en garras hacia el cielo sin estrellas. 5 minutos después, todos los cuerpos se levantaron al mismo tiempo, continuó Morrison con voz quebrada. Se movían como marionetas, pero sus ojos estaban vivos. Se dirigieron hacia los espejos rotos y simplemente atravesaron. Sarah vio las grabaciones, con horror. Los cadáveres, incluyendo el de Elena, caminaron directamente hacia las superficies fracturadas y desaparecieron en su interior, como si los espejos fueran puertas líquidas hacia otro lugar. ¿Hacia dónde fueron? Morrison señaló el último monitor de seguridad que mostraba una vista exterior del hospital. En la pantalla, Sarah pudo ver su propio apartamento de Morningside a varias millas de distancia. Todas las ventanas de su edificio brillaban con la misma luz fría que había visto en las ruinas de Adiyaman. Capítulo 8. La reunión de los muertos. El trayecto de regreso a su apartamento fue como navegar por una pesadilla que se había derramado en el mundo real. Las calles de Edimburgo estaban desiertas pero no vacías. Sombras se movían en la periferia de su visión, siempre desapareciendo cuando trataba de enfocarlas directamente. Cada superficie reflectante que pasaba, ventanas de tiendas, charcos de lluvia, incluso la pantalla de su radio del coche, le mostraba el mismo paisaje imposible. Adiyaman antes del tiempo, donde figuras sin rostro realizaban rituales que habían estado esperando milenios para completarse. Su edificio de apartamentos se alzaba contra el cielo nocturno como una lápida de vidrio y acero. Pero ahora cada ventana brillaba con luz ultravioleta y Sarah podía ver siluetas moviéndose en su interior. Subió las escaleras con pasos que resonaban como latidos de corazón en un pecho gigantesco. Cada piso parecía alargarse conforme ascendía, los pasillos estirándose hasta convertirse en túneles que se perdían en la distancia. La puerta de su apartamento estaba abierta. En el interior la encontraron esperando. Elena Varga se sentaba en el sofá de Sarah como si fuera una invitada de toda la vida. Pero no era Elena como había sido en vida, ni siquiera como había estado muerta. Era Elena como algo que había existido entre ambos estados, con piel que brillaba con luz propia y ojos que contenían galaxias de conocimiento prohibido. Sarah. Su voz sonaba como ecos de ecos, como si proviniera desde el fondo de un pozo
que atravesara toda la realidad. Has leído los manuscritos. Ahora comprendes. Alrededor del sofá, otras figuras se materializaron gradualmente. James Sinclair, con los ojos que se había arrancado reemplazados por vacíos que contenían estrellas. El monje benedictino del siglo XII, sus manos todavía manchadas con la sangre de su automutilación. Y otros, decenas de otros. Todos los que a lo largo de la historia habían tropezado con el conocimiento que no debería existir. Todos nosotros somos parte del ritual ahora, continuó Helena. Cada muerte, cada locura, cada fragmento de comprensión prohibida ha sido un paso hacia este momento. Sara trató de retroceder, pero la puerta se había cerrado sin ruido. Las paredes de su apartamento se estiraban hacia arriba hasta perderse en la oscuridad, y el techo se había convertido en un cielo negro tachonado de ojos en lugar de estrellas. ¿Qué quieren de mí? Helena sonrió, y cuando lo hizo, Sara pudo ver que sus dientes habían sido reemplazados por símbolos tallados en hueso. No queremos nada de ti, queremos darte algo. El conocimiento completo, la comprensión total, la oportunidad de ver lo que realmente somos, lo que siempre hemos sido. En el centro de la habitación, el aire comenzó a distorsionarse. Los manuscritos sobre la mesa de comedor se elevaron por sí solos, sus páginas abriéndose y sus símbolos comenzando a brillar con intensidad cegadora. El tercer hermano nunca pudo nacer porque su nacimiento requería que alguien del mundo de los vivos voluntariamente abriera la puerta, explicó Helena. Alguien que comprendiera completamente las consecuencias y aún así eligiera proceder. Los símbolos de los manuscritos comenzaron a desprenderse de las páginas, flotando en el aire como insectos luminosos. Conforme se movían, formaban patrones tridimensionales que dolían de contemplar. Cada símbolo que has leído, cada página que has memorizado, te ha preparado para este momento. Tu mente ya no es completamente tuya, Sara. Hay espacio para él ahora. Sara sintió que algo se movía en los rincones de su conciencia, algo que había estado creciendo silenciosamente desde que había leído el primer manuscrito. Era una presencia que no era ella, pero que conocía sus pensamientos mejor que ella misma. Porque eres la primera en 500 años que ha leído ambos manuscritos y ha sobrevivido lo suficiente para comprender su verdadero propósito. Porque tu mente es lo suficientemente fuerte para contener lo que viene, pero lo suficientemente flexible para permitir que crezca. Los símbolos flotantes comenzaron a converger hacia un punto en el centro de la habitación. Conforme se acercaban, el aire mismo parecía desgarrarse, revelando un vacío que contenía profundidades imposibles. Y desde esas profundidades algo comenzó a emerger. No tenía forma definida al principio, solo sugerencias de substancia que cambiaban constantemente. Pero conforme se solidificaba, Sara pudo distinguir elementos humanos distorsionados, brazos que terminaban en demasiados dedos, un torso que se curvaba en direcciones anatómicamente imposibles y donde debería haber estado el rostro, solo. Un espejo que reflejaba no lo que había delante de él, sino lo que había detrás. El tercer hermano, susurró Helena con reverencia. Caín trajo la muerte, Abel la perfección, pero él trae la trascendencia. La criatura que emergía del vacío comenzó a hablar, pero no con voz. Las palabras aparecían directamente en la mente de Sara, grabándose en su conciencia como hierro al rojo vivo. Al fin, hermana mía, has abierto la puerta que mis hermanos construyeron pero nunca pudieron atravesar. Ahora puedo completar lo que comenzaron en los primeros días del mundo, pero necesito algo de ti. No tu vida, no tu alma. Necesito tu voluntad, una elección consciente y libre de unirte al ritual, porque solo con tu consentimiento puedo atravesar completamente el velo y caminar por el mundo que me fue negado. Sara sintió que su mente se fragmentaba bajo el peso de lo que estaba presenciando. Parte de ella quería huir, gritar, negar todo lo que había visto. Pero otra parte, la parte que había crecido silenciosamente mientras leía los manuscritos, anhelaba aceptar. Era la parte que comprendía que había verdades más importantes que la cordura, conocimientos más valiosos que la vida y propósitos más grandes que la supervivencia individual. ¿Qué pasará si acepto? Verás, todo, la estructura real del universo, los patrones que conectan cada átomo con cada estrella, las razones por las que todo existe como existe, pero más importante, ayudarás a restaurar el equilibrio que se rompió cuando mis hermanos comenzaron el ciclo de vida y muerte. El mundo se transformará, no terminará, pero se convertirá en algo más de lo que es ahora. Algo que puede contener verdades más grandes que las que la realidad actual permite. Sara miró alrededor de la habitación que ya no era su apartamento.
Los muertos la observaban con expectación, sus ojos reflejando siglos de anhelo por el momento que había llegado finalmente, y en su mente sintió la presencia del tercer hermano esperando pacientemente su decisión, sin presión, sin amenaza. Solo la invitación a participar en algo que había estado esperando desde antes de que existiera el tiempo. La elección era completamente suya. Parte 3. La elección final. Capítulo 9. La verdad. Detrás del espejo Sara cerró los ojos, tratando de bloquear las visiones que se arremolinaban a su alrededor. Pero el acto de cerrar los ojos solo intensificó las imágenes que se proyectaban directamente en su mente. Vio el universo como realmente era. No un espacio vacío salpicado de estrellas, sino una vasta red de conexiones invisibles, cada partícula de materia vibrando en armonía con patrones que trascendían la comprensión humana. «Necesito entender», murmuró, abriendo los ojos para enfrentar la criatura que esperaba su respuesta. ¿Qué son realmente? ¿Qué fueron Caín y Abel? La entidad que se llamaba a sí misma el tercer hermano se movió con fluidez imposible, su forma cambiando constantemente como humo solidificado. Cuando habló, sus palabras llegaron no solo a los oídos de Sara, sino que se imprimieron directamente en la estructura de su cerebro. Tus ancestros lo comprendieron mejor que tú. Lo que llamas mitología era historia. Lo que llamas simbolismo era reportaje literal. Caín y Abel no fueron los primeros humanos después de Adán y Eva. Fueron los primeros que encontraron la frontera. Las paredes del apartamento se disolvieron, completamente, reemplazadas por visiones de un tiempo antes del tiempo. Sara vio una realidad donde la línea entre lo material y lo espiritual era tan fina como una telaraña, donde seres que no tenían forma física definida podían interactuar directamente con la materia. Éramos tres aspectos de una sola conciencia que existía antes de que vuestro universo fuera soñado. Cuando la realidad se cristalizó en formas físicas, nosotros quedamos atrapados en el proceso. Dos de nosotros lograron manifestarse en forma humana. Yo quedé suspendido entre existir y no existir. Elena Vargas se levantó del sofá, su forma brillando con luz espectral. Por eso necesitan que alguien voluntariamente abra la puerta, explicó con voz que resonaba desde múltiples dimensiones. La manifestación física requiere consentimiento, consciente de una mente que comprenda completamente las consecuencias. Sara vio más. Vio a Caín y Abel no como hermanos humanos, sino como los primeros humanos que habían sido tocados por fuerzas que existían antes de la creación. Vio el sacrificio no como una ofrenda religiosa, sino como un ritual destinado a dar forma física a lo que no tenía forma. El asesinato de Abel no fue un crimen de pasión. Fue el primer paso de un ritual que debería haber continuado, pero que se interrumpió cuando Caín huyó en lugar de completarlo. Desde entonces he estado esperando que alguien terminara lo que comenzaron. ¿Y qué pasará cuando el ritual se complete?, preguntó Sara, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. La realidad se expandirá. Vuestro universo físico es como una habitación cerrada. Mi manifestación abrirá las ventanas. Permitirá que fluyan corrientes de existencia que han estado bloqueadas desde la primera creación. No será el fin del mundo. Será su transformación en algo más amplio, más rico, más verdadero, pero también más peligroso para las mentes que no están preparadas para verdades más grandes. Sara comprendió con horror cristalino que lo que se le estaba ofreciendo no era poder o inmortalidad, sino la oportunidad de participar en una reescritura fundamental de las leyes que gobernaban la existencia. Capítulo 10. Los reflejos del pasado. El aire en la habitación comenzó a despezarse, cargándose con una electricidad que hacía que los cabellos de Sara se erizaran. Los símbolos que flotaban alrededor de ellos pulsaban cada vez más rápidamente, y en su luz, Sara comenzó a ver fragmentos de historia que nunca habían sido registrados en ningún libro. Vio civilizaciones enteras que habían tropezado con el mismo conocimiento. Vio la caída de Atlántida no como un desastre natural, sino como el resultado de intentar completar el ritual sin la preparación adecuada. Vio la construcción de Stonehenge como un intento de crear un círculo ritual lo suficientemente poderoso para abrir la puerta. Vio la destrucción de la Biblioteca de Alejandría no como un acto de vandalismo, sino como un esfuerzo desesperado por destruir textos que contenían fragmentos del mismo conocimiento que ella había leído. Cada civilización que ha intentado, esto ha fracasado, murmuró Sara. ¿Por qué sería diferente ahora? James Sinclair se materializó junto a Elena, su forma espectral todavía llevando las cicatrices de su automutilación. Porque ahora tenemos los manuscritos completos, dijo con voz que sonaba como viento atravesando ruinas antiguas. Todas las civilizaciones anteriores solo tenían fragmentos.
Tú tienes la secuencia completa. El tercer hermano extendió algo que podría haber sido un brazo hacia Sara. Al final no había una mano, sino un espejo perfecto que reflejaba no su rostro, sino su alma. Mira lo que realmente eres, Sara Blackwood. Mira lo que siempre has sido. En el espejo, Sara no vio su reflejo físico. Vio la estructura de su conciencia como realmente existía. No como una sola entidad, sino como una colección de patrones de energía que se habían estado reorganizando desde el momento en que leyó el primer símbolo del manuscrito. Parte de su mente ya no era suya. Había espacios en su conciencia que estaban siendo ocupados por something que pensaba en símbolos en lugar de palabras, que comprendía conceptos para los cuales no existía lenguaje humano. Ya he elegido, ¿verdad?, susurró. Elegí cuando decidí leer los manuscritos. Elegí cuando fui a Turquía. Elegí cada vez que decidí profundizar en lugar de apartarme. Elegiste prepararte, pero la elección final todavía es tuya. Puedes resistir, puedes luchar contra la transformación, mantener los fragmentos de lo que fuiste. Vivirás, pero vivirás sabiendo que podrías haber sido parte de algo infinitamente más grande. O puedes abrazar lo que estás convirtiéndote, permitir que la transformación se complete, convertirte en el puente entre lo que es y lo que podría ser. Sara miró alrededor de la habitación que ya no existía en ninguna geografía terrestre. Los muertos que la rodeaban no eran víctimas, se dio cuenta. Eran pioneros que habían fracasado en llegar donde ella había llegado, pero que habían contribuido con su conocimiento y experiencia al momento presente. Si acepto, ¿seguiré siendo yo? Serás más de lo que eres ahora. Como una oruga que se convierte en mariposa, sigue siendo la misma criatura, pero transformada en algo capaz de volar. Elena se acercó a Sara, su mano etérea tocando suavemente su mejilla. La Sara que conoces es solo una fracción de lo que puedes ser, murmuró. Como todos nosotros, has estado viviendo en una habitación cuando podrías haber estado explorando un palacio infinito. Capítulo 11. El ritual de 3 hermanos, el espacio alrededor de Sara comenzó a cambiar nuevamente. Las paredes, el suelo, el techo. Todo se desvaneció hasta que se encontró de pie en el centro de un círculo de piedras que reconoció inmediatamente. Pero no era Adiyaman como existía en el mundo físico. Era Adiyaman como había existido en el principio, antes de que el tiempo se solidificara en una dirección lineal. Los círculos de piedra se extendían infinitamente en todas las direcciones, creando patrones fractales que se repetían a escalas, cada vez mayores. En el cielo, 3 lunas llenas se alzaban en formación triangular, cada una reflejando una luz de color diferente, blanca, roja y negra. Este es el lugar real, dijo la voz del tercer hermano, ahora viniendo desde todas las direcciones a la vez. El lugar donde mis hermanos realizaron el primer ritual, donde comenzó todo. En el círculo central, 2 figuras comenzaron a materializarse. Sara las reconoció aunque nunca las había visto. Caín y Abel, pero no como los representaba el arte religioso. Estos eran seres que existían en el punto de intersección entre lo humano y lo divino, con formas que cambiaban constantemente entre carne y espíritu. Caín levantó algo que era tanto cuchillo como concepto abstracto. Abel se arrodilló voluntariamente, pero su expresión no era de resignación sino de expectación. Este fue el primer ritual, explicó la voz. No un asesinato motivado por celos, sino un acto consciente de transformación. Abel ofreció su forma física para abrir la primera grieta entre mundos. Caín actuó como el catalizador, el que hace el cambio posible. Sara vio la escena desarrollarse. Caín no atacó a Abel en un momento de ira, sino que realizó un acto, ritual preciso, cada movimiento calculado para canalizar energías que existían más allá de la comprensión normal. Cuando la sangre de Abel tocó la tierra, las piedras del círculo comenzaron a brillar y por un momento algo imposible comenzó a manifestarse, pero se asustó. En el último momento, cuando vio lo que estaba sucediendo, Caín se apartó del ritual, huyó, y yo quedé atrapado a medio camino entre existir y no existir. Durante milenios he estado esperando que alguien completara lo que él comenzó. No otro Caín. El poder destructivo ya había sido liberado. Necesitaba alguien que pudiera actuar como Abel, ofreciendo voluntariamente su forma actual para permitir una transformación mayor. Sara comprendió con claridad absoluta lo que se le estaba pidiendo. No muerte, no destrucción, sino metamorfosis. Una transformación tan fundamental que la persona que había sido dejaría de existir como entidad separada, convirtiéndose en parte de algo infinitamente más vasto. ¿Y después? ¿Qué pasa con el mundo?
El mundo descubre lo que siempre debió ser. Las leyes físicas se expanden para incluir posibilidades que han estado bloqueadas. La muerte sigue existiendo, pero ya no es final. La vida sigue existiendo, pero ya no. Está limitada a formas biológicas. La conciencia sigue existiendo, pero ya no está atrapada en cerebros individuales. Para algunos será el paraíso, para otros será el infierno, para la mayoría será simplemente más. Sara miró las 3 lunas en el cielo imposible. Cada una representaba a uno de los hermanos. La blanca era Abel, la inocencia que debía ser sacrificada. La roja era Caín, la acción que catalizaba el cambio. La negra era el tercer hermano, la transformación que resultaba de la unión de los otros 2. ¿Cómo puedo estar segura de que esto es correcto? No puedes. Nunca puedes estar completamente segura de que una transformación fundamental será beneficiosa. Cuando las primeras células decidieron unirse para formar organismos multicelulares, no podían estar seguras de que sería una mejora. Cuando los primeros primates desarrollaron lenguaje, no podían estar seguros de que la comunicación abstracta sería ventajosa. Pero puedes estar segura de esto. El statu quo es insostenible. Tu especie ha llegado al punto donde puede destruir su propio planeta, pero no puede trascender sus limitaciones inherentes. Están atrapados entre el poder de los dioses y la sabiduría de los insectos. Esta transformación no es opcional, Sara. Sucederá eventualmente, de una manera u otra. La única pregunta es si sucederá con guía consciente o como resultado de un colapso caótico. Capítulo 12. La decisión de Sara se encontró sola en el centro del círculo infinito. Las figuras espectrales se habían desvanecido, las visiones habían cesado e incluso la voz del tercer hermano había quedado en silencio. Solo quedaba ella, las piedras antiguas y las 3 lunas que la observaban desde el cielo sin estrellas. Por primera vez en días, su mente estaba completamente clara. Podía pensar sin la interferencia de símbolos ardientes o visiones perturbadoras. Y en esa claridad pudo evaluar realmente lo que estaba en juego. El conocimiento que había adquirido no podía ser desaprendido. Los símbolos estaban grabados permanentemente en su cerebro y parte de su conciencia ya había sido alterada irreversiblemente. Incluso si rechazaba participar en el ritual, nunca volvería a ser completamente humana. Pero eso no significaba que no tuviera elección. Podía elegir vivir como un ser parcialmente transformado, manteniendo los fragmentos de su humanidad original mientras cargaba con el peso del conocimiento prohibido. Viviría sabiendo que existían verdades más grandes, pero sin poder acceder completamente a ellas. Sería como conocer la existencia de continentes enteros, pero estar condenada a vivir en una pequeña isla. O podía elegir la transformación completa, permitir que la metamorfosis siguiera su curso natural, convirtiéndose en algo que nunca había existido antes. Un puente consciente entre la humanidad y las fuerzas que habían dado forma al universo. La primera opción le daría años adicionales, de vida, pero años cargados con la frustración de la comprensión incompleta. La segunda opción terminaría con Sara Blackwood como entidad individual, pero permitiría que algo más grande naciera de esa terminación. En el silencio absoluto del lugar que existía antes del tiempo, Sara tomó su decisión. No fue un momento dramático. No hubo lucha interna, no hubo lágrimas, no hubo segundo pensamientos. Fue como decidir finalmente abrir una puerta después de años de preguntarse qué había del otro lado. «Acepto», dijo al aire inmóvil. Su voz resonó a través de los círculos infinitos de piedra, multiplicándose y transformándose hasta convertirse en un coro de voces que había estado esperando milenios para cantar al unísono. El cambio comenzó inmediatamente. Sara sintió que su conciencia se expandía, estirándose más allá de los límites de su cráneo. Por un momento aterrador, pensó que se estaba dispersando, disolviéndose en el vacío. Pero entonces se dio cuenta de que no se estaba perdiendo a sí misma, se estaba encontrando por primera vez. La Sara que había sido detective inspector, la Sara que había vivido 35 años en un apartamento de Edimburgo, la Sara que había leído manuscritos prohibidos por curiosidad profesional. Esa Sara no desapareció. Se convirtió en el núcleo alrededor del cual se cristalizó algo infinitamente más vasto. Podía sentir la presencia de los otros ahora, no como entidades separadas, sino como facetas de una sola conciencia que se había fragmentado al momento de nacer el universo. Elena Varga estaba allí, y James Sinclair, y el monje medieval, y miles de otros que habían contribuido sus fragmentos de comprensión al momento presente. Y también estaban los hermanos originales. Caín, el que había actuado pero había fallado en completar. Abel, el que había sacrificado pero cuyo sacrificio había sido interrumpido. Y ahora finalmente el tercero,
el que transformaba el sacrificio en renacimiento. Somos uno, pensó Sara, pero el pensamiento llegó en una voz que era suya y no suya al mismo tiempo. Siempre fuimos uno. Solo nos tomó eones recordarlo. Epílogo. El Nuevo Mundo, Londres, 6 meses después. El doctor Michael Hardwell caminaba por los pasillos del Museo Británico con la sensación persistente de que algo fundamental había cambiado en el mundo, aunque no podía identificar exactamente qué. Los cambios habían comenzado gradualmente. Primero fueron solo anomalías menores, espejos que ocasionalmente reflejaban habitaciones que no eran las que estaban frente a ellos, sombras que se movían independientemente de los objetos que las proyectaban, sueños que parecían demasiado complejos para haber sido generados por mentes humanas individuales. Pero conforme pasaron las semanas, las anomalías se volvieron más frecuentes y más pronunciadas. Ahora, era común que las personas reportaran experiencias de conciencia expandida, momentos en los que podían percibir directamente los pensamientos y emociones de otros. Los artistas comenzaron a crear obras que parecían existir en más de 3 dimensiones. Los científicos empezaron a desarrollar teorías que requerían matemáticas que técnicamente no habían sido inventadas aún. Y los niños, nacidos después de lo que los medios habían comenzado a llamar el evento de Edimburgo, parecían diferentes, más conscientes, más conectados, como si hubieran nacido ya conociendo secretos que generaciones anteriores habían tardado toda una vida en descubrir. Hardwell se detuvo frente a una nueva exhibición que había aparecido misteriosamente en el museo una semana atrás. Nadie sabía quién la había instalado o de dónde provenían los artefactos. Simplemente había aparecido una mañana, completa con placas informativas escritas en una caligrafía que parecía familiar, aunque ningún experto podía identificar su origen. La exhibición se titulaba Los 3 hermanos, una historia verdadera. Contenía reproducciones de manuscritos antiguos, fotografías de círculos de piedra de todo el mundo, y en el centro, un espejo circular enmarcado en metal que parecía cambiar de color según el ángulo de observación. Hardwell se acercó al espejo, y cuando su reflejo apareció en la superficie, no estaba solo. Una mujer joven con ojos que contenían profundidades imposibles lo miraba desde el otro lado del vidrio. Era hermosa de una manera que trascendía lo físico, y cuando sonrió, Hardwell sintió que comprendía por primera vez por qué había dedicado su vida al estudio de lo antiguo y lo misterioso. Dr. Hardwell, la voz de la mujer llegó no a sus oídos, sino directamente a su mente. Mi nombre es Sara. O era Sara. Ahora soy algo más. ¿Qué ha pasado con el mundo?, preguntó Hardwell, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Está creciendo, expandiéndose, convirtiéndose en lo que siempre tuvo el potencial de ser. Los cambios que están experimentando son solo el comienzo. Hardwell miró alrededor del museo. Otros visitantes se habían acercado al espejo y todos estaban teniendo conversaciones similares con figuras que aparecían en sus reflejos. Pero nadie parecía asustado. En sus rostros había una expresión de reconocimiento, como si estuvieran recordando algo que habían olvidado hace mucho tiempo. ¿Es el fin del mundo? Sara, o la entidad que había incorporado a Sara, rió, y el sonido era como campanas de cristal tocadas por vientos imposibles. Es el comienzo del mundo real, el mundo donde las barreras entre lo posible y lo imposible son mucho más delgadas, donde la conciencia puede existir en formas que van más allá de cerebros individuales, donde la muerte es transformación, no terminación. ¿Y nosotros? ¿Qué nos pasa a los que estábamos aquí antes? Evolucionan, algunos más rápido que otros, algunos más fácilmente que otros, pero todos evolucionan, porque ahora que la puerta está abierta no puede cerrarse. Hardwell extendió su mano hacia el espejo, y su reflejo hizo lo mismo. Cuando sus palmas se tocaron, sintió que algo fundamental en su comprensión del universo se reordenaba. No era doloroso, no era aterrador, era como recordar finalmente su verdadero nombre después de años de ser llamado por un apodo. Bienvenido al mundo real, Dr. Hardwell, dijo Sara. Esperamos que disfrute su estancia infinita. Alrededor del museo, otros espejos comenzaron a activarse. En cada uno, figuras que habían sido humanas una vez pero ahora eran algo más grande, extendían invitaciones silenciosas hacia una realidad expandida, y en cada caso, las invitaciones fueron aceptadas. Porque cuando se le ofrece la oportunidad de convertirse en más de lo que es, la vida siempre dice que sí. Fin.